Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Felicito a aquellos que cumplieron con todo el trabajo, mandaron a tiempo, se esfuerzan en las lecturas y también por aquellos que ya mandaron la evaluación. Es importante que sepan esto, las evaluaciones la tienen que enviar sí o sí. Los trabajos los pueden seguir teniendo en la carpeta hasta que nos volvamos a ver, pero las evaluaciones las tienen que enviar a su debido tiempo, ya sea por Classroom, mails o WhatsApp, en el caso de algunas escuelas que tienen el contacto con las preceptoras. Les quiero explicar un poquito acerca del nuevo trabajo que van a tener que hacer. Se llama clase número 3. Di vuelta a la cámara para que ustedes vean. El trabajo que ustedes van a recibir tiene 3 bloques. Bloque número 1, bloque número 2 y bloque número 3. ¿Qué van a estudiar en esos bloques? Primero y principal, en el bloque número 1, vamos a seguir hablando de una teoría que ya es conocida para ustedes, se llama generación espontánea porque la estudiaron en la clase 1 y 2, pero cómo se fue debilitando en la historia de la ciencia. Empieza a debilitarse en el 1600. Acuérdense que Van Helmont estaba en el 1500 elaborando una teoría a favor de la generación espontánea, diciendo que toda la vida surge por materia orgánica. A partir de ahí, la generación espontánea en el 1600 comienza a debilitarse porque había científicos que no coincidían con ese pensamiento. Y uno es Reddy. Reddy en el 1600 dice es imposible que la vida surja de la materia orgánica y por lo tanto realiza una experiencia, mejor dicho, y puede demostrar que se necesitaba vida para que dé origen a otra vida a través de la reproducción. Aunque la teoría de Reddy no pudo explicar la presencia de microorganismos en la materia orgánica. Entonces, se necesita esperar 200 años después a un señor que se llamó Pasteur. Pasteur lo que hizo es elaborar un experimento con un matraz donde colocó materia orgánica. Obviamente esterilizó la materia orgánica y por calor dobló el cuello del matraz y lo que logró es esto. Las bacterias ingresaban por el cuello con el aire y quedaban en el cuello doblado. Por lo tanto, la materia que esterilizó Pasteur quedaba intacta, o sea, no se degradaba. Es decir, con esto demostraba que es imposible que la materia orgánica dé origen a seres vivos y en este caso es imposible incluso que dé origen a las bacterias o a microorganismos. Entonces, luego lo que hizo Pasteur es inclinar el matraz, por lo tanto logró que estas bacterias que estaban en el cuello tengan acceso al caldo de cultivo, o el caldo mejor dicho, y luego de unos días ese caldo empezó a degradarse. ¿Ya por qué? Porque las bacterias que habían quedado en el cuello habían tenido contacto con ese caldo. Fin de la teoría de generación espontánea. Bueno, bloque número 2 van a tener que investigar acerca de otra teoría. Acuérdense que hablamos de generación espontánea, creacionismo en el trabajo número 1 y 2. Terminamos de hablar de generación espontánea en el bloque 1 del trabajo de la clase 3. Y ahora pasamos a una teoría que se llama panspermia. Ustedes lo tienen que estudiar y escribir acerca de qué se trata. Vamos a pasar al bloque número 3. Ahí van a usar diferentes libros, diferentes bibliografías. Básicamente usan este libro que se llama Llaves, Huellas y un juego de fotocopia que también lo van a leer de acuerdo a la página que yo seleccioné para que realicen el bloque número 1 y bloque número 3 con esas bibliografías. En el bloque número 3 van a estudiar una teoría, pero no del origen de la vida,
sino que van a estudiar la teoría acerca del origen de las especies. O sea que ya no se discute de cómo surgieron los seres vivos en la Tierra, sino de cómo fueron evolucionando, cómo fueron cambiando para transformarse en especies. El primero que va a aparecer ahí se llama Lamarck, es el primer científico con una mente transformista, y esto significa que él trató de explicar de que los seres vivos se transforman a lo largo de la vida o de su estadía sobre el planeta Tierra, y van surgiendo nuevas especies. Pero él explicó una evolución interna, es decir, que él, por ejemplo, sostenía de que los seres vivos iban cambiando en el interior, en sus estructuras internas, y por lo tanto daban origen a nuevas especies. Pero Darwin, que es el padre de la evolución, que ustedes lo van a estudiar acá, se basa en una idea que lo llamó selección natural. Y en este caso, Darwin lo que hace es exponer una explicación con esta idea de que los seres vivos en realidad están influenciados por el ambiente, y por lo tanto, si el ambiente cambia, estos seres vivos se deben adaptar al ambiente, van generando cambios estructurales, cambios genéticos, etcétera, y por lo tanto van surgiendo también nuevas especies de esta manera. Así que el trabajo tiene tres bloques, perdón. Bloque 1, donde terminan de ver cómo se puso punto final a la generación espontánea como teoría acerca del origen de la vida. Bloque número 2, otra teoría que no tiene nada que ver con esta, se llama panspermia. Y luego pasan a la teoría acerca del origen de las especies, que se llama evolución. Bueno, cualquier duda me van consultando por Classroom, mails o WhatsApp.